nos levantaremos para anunciar el Evangelio de tu gracia, de tu amor y de tu paz. Eres Cristo el dador de la vida. Eres Dios a quien yo voy a adorar. Y tu pueblo hoy viene a alabarte. Y tu iglesia no deja de buscarte. Queremos más de ti, Señor. Inúndanos con tu amor. Tú eres Cristo para las naciones. Somos de Cristo para las naciones. Tú eres Cristo para las naciones. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey. Que todo el palacio de un rey. Y ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor y haremos fiesta en honor de aquel que nos salvó. Y estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios. Arde mi alma, arde de amor por aquel que me dio la vida. Por eso le anhela mi corazón, anhela de su compañía, anhela de su compañía. Y ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor y haremos fiesta en honor de aquel que nos salvó. Y estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios. En la casa de Dios. En la casa de Dios. En la casa de Dios.
sin ti, hasta que encontré una luz. Fue tu luz, oh Jesús. Y en la cruz, en ella encontré a Jesús. Me diste tu vida y yo volví a nacer. Y ahora yo te cantaré mientras viva. Te cantaré hasta mi último suspiro. Te alabaré, eres la fuente de mi alegría. A ti cantaré mientras viva. Te cantaré hasta mi último suspiro. Te alabaré, eres la fuente de mi alegría. A ti cantaré. Me encontré en la oscuridad sin ti, hasta que encontré una luz. Fue tu luz, oh Jesús. Y en la cruz, en ella encontré a Jesús. Me diste tu vida y yo volví a nacer. Ahora yo te cantaré mientras viva. Te cantaré hasta mi último suspiro. Te alabaré, eres la fuente de mi alegría. A ti cantaré mientras viva. Te cantaré hasta mi último suspiro. Te alabaré, eres la fuente de mi alegría. A ti cantaré. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder.
Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer, engrandecido. Cuán gloriosa es tu gracia, Señor. En la cruz fuiste entregado. Cuán preciosa es tu gracia, Señor. En la cruz cubrió mi pecado. Me cubres, me cubres con tu gracia, Dios. Me cubres, me cubres. Señor, en la cruz, amor derramado, y cuán perfecta es tu gracia, Señor. En la cruz borró mi pasado. Me cubres, me cubres con tu gracia, Dios. Me cubres, me cubres con tu gracia, Dios. No importa qué pasó ni dónde me encontró, no importa lo que fui, Cristo me levantó, me acepta como soy, mi culpa se llevó, justificado soy, porque su gracia me cubrió. Me cubres, me cubres con tu gracia, Dios. Me cubres, me cubres con tu gracia, Dios.
Todopoderoso, invencible, admirable, grande, fuerte Dios, Rey de reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás. Oh, 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 oh. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte Dios, Rey de reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás. Oh, 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 oh. Increíble, invencible, mi Dios, solo tú, tú eres 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 increíble, invencible, mi Dios, solo tú, tú. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble.
Comunidad Cristo para las Naciones presenta Culto Evangelístico con el pastor Rubén Erazo. Bienvenidos. Gloria a Dios, muy buenas noches, amados, que el amor y la gracia de Dios continúen con todos ustedes, aquí contentos de un día más de vida y una oportunidad más para poderles ministrar la preciosa palabra de Dios, la cual vamos a recibir el día de hoy en la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, del capítulo 4, versículos 7 al 10. El tema de la palabra que vamos a dar el día de hoy es libres de la cautividad. ¿Ya? Así que vayan abriendo sus Biblias en la epístola a los Efesios, capítulo 4. Amado Dios, oramos a ti por la sangre que derramaste en la cruz, sabiendo que esto solo tiene sentido y significado si tú hablas, si tú ministras, si tú derramas el Espíritu Santo, si tú alumbras. Si tu presencia está allí con tu pueblo, si tú das revelación, si tú estás allí, si tú traes sanidad, liberación, Padre, hazlo tú. No sea el hombre, no sea tu servidor, porque uno es vuestro Maestro, dice tu palabra, el Cristo. Por tanto, alúmbranos y llénanos de luz y del Espíritu Santo para alcanzar el mundo. Llénanos del Espíritu Santo para alcanzar las naciones. Llénanos ahora de tu gracia y la recibimos por la fe, en el glorioso nombre de Jesús. Amén. Dice así Efesios 4, 7 al 10, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Gloria a Dios, libres de la cautividad. Y vamos a centrarnos casualmente en esto, en esta palabra cautividad. ¿Y qué significa que Cristo llevó cautiva la cautividad? Allí vamos básicamente a enfocarnos el día de hoy. Como siempre, como ustedes saben, amados, este es un estudio de un libro. Por lo cual, la enseñanza que estamos dando es de tipo textual. Eso quiere decir que vamos avanzando de texto en texto, ¿ya? Cuando uno avanza de texto en texto, tienes un pasaje en la Biblia y vas explicando los textos, eso se llama enseñanza textual. Cuando tú hablas de un tema en la Biblia, eso es una predicación o enseñanza temática, ¿ya? Entonces, hoy vamos a hablar de una enseñanza textual y vamos a explicar, pues, ¿no? Este tema, esta frase, ¿qué significa que Cristo llevó cautiva la cautividad? Dice, ¿no? Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Obviamente esto tiene que ver mucho con nosotros. Vamos a ver qué significa la cautividad. Y en realidad podríamos decir que en la Biblia, espiritualmente hablando, hay dos tipos de cautividad. Naturalmente hablando, podemos hablar de los cautivos en Babilonia, de cuando el pueblo de Israel era llevado cautivo, ¿verdad? ¿Qué significa que era llevado cautivo? Que perdían una guerra y el ejército ganador se los llevaba a Babilonia, a Asiria, se los llevaba hasta, incluso hoy hay descendientes de judíos, imagínense, en la India, ¿verdad? Parece que uno de esos grandes reyes babilonios se los llevaron a la India. Hay judíos en Afganistán, imagínense, descendientes de judíos que ya no son judíos en Afganistán, imagínense usted. Entonces, no vamos a hablar de esa cautividad, vamos a hablar de la cautividad espiritual. Y hay dos tipos de cautividad, básicamente, o están relacionadas. Y una es la cautividad de la ley y la otra es la cautividad del pecado. ¿Ya? Grite fuerte, cautividad de la ley y cautividad del pecado. Son dos tipos de cautividades, podríamos decir, que se aplican
espiritualmente. Ahora, vamos a ver primero lo que es la cautividad de la ley. ¿Ya? Tenemos primero que entender que saber diferenciar entre lo que es la ley y el pacto de la ley. ¿Ya? Diferencia entre la ley y el pacto de la ley. Hay muchos versículos en la Biblia que al pacto de la ley simplemente se le llama ley. Porque Pablo dice, por ejemplo, en varios versículos que fuimos liberados de la ley para servir a Cristo, algo así, ¿no? En realidad no fuimos liberados de la ley de Dios, que es la palabra de Dios. Hay que entender que la ley es la palabra de Dios. La ley de Cristo es la palabra de Dios. Pero pacto de la ley muchas veces en la Biblia simplemente se le llama ley. Eso lo vamos a ir anunciando ahora. Ahora, en muchos versículos entonces se le llama ley al pacto de la ley. Y en este caso, la cautividad de la ley es lo que podríamos decir que es la cautividad del pacto de la ley. Ya es el pacto. El pacto tiene que ver con de quién dependes tú para lograr tu salvación o lograr acercarte a Dios. Entonces, cuando una persona depende de las obras de la ley para adorar a Dios y para ser salvo y para ser bendecido por Dios y perdonado por Dios, si tú dependes de las obras de la ley, eso significa que tú estás bajo el pacto de la ley, ¿ya? Ahora, nosotros los cristianos no dependemos de las obras de la ley para creer en Dios o para adorar a Dios o para ser salvos por Dios. Nosotros dependemos entera e íntegramente de nuestro Señor Jesucristo, de su sangre derramada en la cruz, de su sacrificio. Dependemos de su muerte, de lo que logró con su muerte, de lo que logró con su resurrección y de lo que logró subiendo, como dice, por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y ahora está sentado en la diestra de la majestad. Entonces, nosotros los cristianos dependemos de Cristo, no de las obras de la ley. Ahí está la gran diferencia. Ahora, entonces vamos a ver en qué consiste esta cautividad de la ley o cautividad al pacto de la ley. Si me acompañan por favor a Gálatas capítulo 4, versículos 21. Acá tenemos bastantes versículos 21 al 26. Repito, vamos a avanzar textualmente. Y Gálatas 4, 21 dice así: decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿A qué se refiere acá? ¿A la palabra de Dios, la ley de Dios, o al pacto de la ley? Se refiere al pacto de la ley. Porque si bien es cierto, nosotros no estamos bajo el pacto de la ley, sí estamos sometidos a la ley del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Entiendes? Yo no estoy bajo el pacto de la ley, pero sí estoy bajo la ley o bajo la palabra de Dios, que es la ley de Dios, porque la Biblia es la ley de Dios. Entonces ahí hay que saber diferencia. Acá, por ejemplo, en Gálatas 4:21, la ley significa pacto de la ley. Pablo dice entonces: decidme lo que queréis estar bajo la ley, bajo el pacto de la ley. ¿No habéis oído la ley? Ahora está hablando de la palabra de Dios. ¿No habéis oído la ley? ¿No habéis oído la palabra, la ley de Dios? ¿Se cuenta? Hay que saber diferenciar. Todo está en el contexto. Porque está escrito, versículo 22, que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. ¿No? Dos hijos. ¿Quién era el de la esclava? ¿Quién era la esclava ante todo? La esclava era Agar, la sierva egipcia de Sara. Y el hijo de Agar, de la esclava, era Ismael, era un hijo. El otro era de la libre. El de la libre, ¿quién era la libre? La libre era Sara. ¿Y quién era el hijo de la libre? ¿Era quién? Isaac. ¿Se dan cuenta? Esos son los dos hijos. Entonces, versículo 23 dice: pero el de la esclava, o sea, Ismael, hijo de Agar, nació según la carne. Es decir, Abraham lo tuvo porque quiso ayudar a Dios, porque el nacimiento de Ismael no fue sobrenatural, fue simplemente un momento de relación íntima entre Abraham y Agar, y nació Ismael como nace toda la gente, ¿me entiendes? Entonces no hubo ningún milagro ahí, por decirlo así, aunque todo nacimiento es un milagro, ¿verdad? Entonces,
El de la esclava nació según la carne, o sea, con las fuerzas de la carne, con la idea de la carne. Sara le dice a Abraham, Abraham, llégate a mi sierva, júntate con mi sierva Agar y yo tendré un hijo de ella. Entonces la carne, era la sabiduría carnal. Más el de la libre, más el de Sara, dice, por la promesa. O sea, Isaac era el resultado de que Abraham había creído la promesa. Entonces Isaac era un hijo sobrenatural, era el hijo de la fe de Abraham, ¿se da cuenta? Versículo 24, es textual, ¿se da cuenta? Vamos avanzando y vamos explicando el pasaje. Lo cual es una alegoría, o sea, el nacimiento de Ismael de la esclava e Isaac de la libre, es una alegoría, pues estas mujeres, mire lo que dice acá, estas mujeres son los dos pactos. Son los dos pactos. Agar representa al antiguo pacto, al pacto de la ley, al pacto de Moisés. Y Sara es el pacto que tenemos en la sangre de Cristo. Este es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Se da cuenta? Sara representa ese pacto de fe, el pacto milagroso. Estas mujeres, versículo 24, son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, es decir, el pacto de la ley nació en Sinaí cuando Dios desciende su gloria y le da a Moisés las tablas con los 10 mandamientos. Y ahí comienza Dios a darle una serie de mandatos y de indicaciones de cómo iba a ser esta religión, porque el pacto de la ley era una religión. Ya no una relación, porque en Israel, en el antiguo pacto, no tenían una relación con el Dios vivo. Entonces, el uno proviene del monte Sinaí, la cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. O sea, este pacto de la ley es Agar. ¿Y da hijos para qué? ¿Para qué da hijos? Da hijos para esclavitud. Ahora, de acá, yo les soy sincero, he visto que esta palabra esclavitud no significa necesariamente cautividad, aunque un esclavo es un cautivo. De eso vamos a hablar ahora. Pero el pacto de la ley da hijos ¿para qué? Para esclavitud. Por versículo 25, es decir, todos los que están bajo el pacto de la ley son esclavos. Y vamos a ver de qué son esclavos. Todavía guárdeme eso en un cajoncito de su corazón y vamos a después comprender y juntar todas las ideas y usted va a comprender. Versículo 25. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, o sea, la Jerusalén natural. Pues esta junto con sus hijos, la Jerusalén actual, junto con sus hijos está en esclavitud. Pablo lo vuelve a decir. Pablo nos está diciendo que todos los que están bajo el pacto de la ley están ¿en qué? Están en esclavitud. Jerusalén actual, la Jerusalén terrenal, da hijos para esclavitud. ¿Por qué? Porque están bajo el pacto de la ley. Entonces podemos decir, amados, que todo aquel que está bajo el pacto de la ley de Moisés y todos sus derivados, porque el pacto de la ley de Moisés, en medio de todo, era un pacto que nació 100% en la mente de Dios. Era, desde ese punto de vista, era puro, porque el pacto de la ley era un pacto momentáneo, era un pacto que no iba a durar mucho, que iba a ser reemplazado. Sin embargo, nació en la mente de Dios. Ahora, del pacto de la ley de Moisés se han subderivado un montón de religiones. Una de ellas, en la cual están inmersos muchos cristianos evangélicos sinceros, quizás por mala enseñanza, o porque no les gusta leer la Biblia, o porque no son curiosos. Una de esas derivaciones que nacen ya de los corazones humanos es el legalismo. ¿Qué es el legalismo? El legalismo es querer agradar a Dios por obedecer la Biblia. O sea, yo quiero agradar a Dios, entonces tengo que ser obediente. Pero me olvido de Cristo, me olvido de su sangre, me olvido de su muerte, me olvido que soy justo por su sangre primeramente. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando yo voy solo a la palabra, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Isaías, ¿qué dice? Jeremías,
¿Qué dice Mateo, Lucas? Hay que obedecer. ¿Pero qué? ¿Y dónde está la sangre de Cristo? ¿Se da cuenta? Es muy sutil la diferencia. Para darse cuenta requiere realmente una revelación de Dios. Entonces, cuando una persona quiere agradar a Dios con sus fuerzas, con sus obras, con su buen comportamiento, siendo buenos muchachos, buenos chicos, ¿cómo se le llama a esa persona? Legalista. El legalismo es una religión inventada por el hombre y obviamente inspirada por Satanás. El pacto de la ley es una religión legalista, pero que salió de la mente de Dios. ¿Qué, pastor? O sea, ¿Dios los hizo legalistas? Sí. Es por eso que Dios había planeado desechar el pacto de la ley porque era incompleto, porque nada perfeccionó la ley. ¿Se dan cuenta? Porque este pacto da hijos para esclavitud. Dios sabía que esto iba a dar hijos para esclavitud. Pero ¿por qué entonces Dios hizo algo así? ¿Por qué Cristo no vino de frente? ¿Sabe qué? Eso se lo preguntas a Cristo cuando estés en el cielo. Yo no te puedo dar allá, no puedo entrar a ese, ¿qué te digo? Recóndito, a esa recóndita profundidad de la mente de Dios. Es demasiado, nadie te lo puede explicar. ¿Qué habrá pasado en la mente de Dios? ¿Cuál habrá sido la razón? Yo tengo algunas ideas que pueden explicarlo, pero podría estar especulando y no quiero especular. Ahora dice, entonces que la Jerusalén actual, los que están bajo el pacto de la ley de Moisés, está en esclavitud, bajo el pacto de Moisés. ¿Por qué? Porque son legalistas, y te voy a explicar ahora por qué. Vamos juntando ideas, decíamos, ¿no? 26, mas la Jerusalén de arriba, hay otra Jerusalén celestial. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, y con todo respeto a mis amigos católicos, María no es nuestra madre, es la Jerusalén de arriba, la cual es nuestra madre, si lo quieres así. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Entonces, nosotros somos libres porque somos de la Jerusalén de arriba, y somos de la Jerusalén de arriba porque hemos creído en Jesús. Nada más. Entonces, es cierto que esclavitud no es lo mismo que cautividad, pero en realidad, para efectos prácticos, un esclavo es lo mismo que un cautivo, porque estás bajo un yugo, estás bajo un dominio que es superior a ti, es algo de lo cual no te puedes liberar. En ese sentido, esclavitud y cautividad son lo mismo. Entonces, pero para efectos prácticos, decíamos, es lo mismo. Entonces, se considera esclavitud, ¿por qué? Porque, hermano, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Y redimir significa comprar, ¿se acuerdan? Yo te redimo, yo te estoy comprando del mercado de esclavos, te estoy comprando del mercado de cautivos. Esclavo, cautivo, para efectos prácticos es lo mismo, aunque la palabra griega no sea la misma, pero un esclavo, un cautivo es lo mismo. Entonces Cristo nos redimió porque éramos esclavos, porque éramos cautivos. Por lo tanto, a eso me refería con que la cautividad de la ley es una de las formas de cautividad espiritual. Todos aquellos que están bajo el pacto de la ley, como esos cristianos cabezoncitos, que comienzan a guardar el sábado, que ya no quieren comer chancho, que comienzan a guardar la fiesta judía y que se ponen la kipá y que se ponen y comienzan a dejarse barbita para parecer judíos, esos cabezoncitos se están sometiendo a la cautividad y a la esclavitud porque quieren agradar a Dios guardando la ley. Dependen de las obras de la ley. Y la Biblia dice que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Mira qué tremendo. Los que dependen. Si quieres ver dónde está ese versículo, te lo doy ahorita. No lo he apuntado acá. Acá tengo mi Gálatas 3:10. Mira lo que dice. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces, los que están bajo la ley son gente legalista que depende de las obras de la ley. Y como no pueden guardar
toda la ley. La Biblia dice que si quebrantas un mandamiento, quebrantaste toda la ley. Por tanto, estar bajo el pacto de la ley es estar bajo maldición. Entonces ya estás en cautividad. Eres cautivo del pacto de la ley y eres cautivo de la maldición. Qué tremendo, qué cosa más bárbara. Wow. Entonces, mira lo que dice. Ahora vamos a entrar por qué también soy cautivo si estoy bajo el pacto de la ley. 1 Corintios 15, 56. Dice así, 1 Corintios 15, 56. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, escuchen esto, y el poder del pecado, la ley. El poder del pecado es la ley. El poder del pecado es la ley. Acá cuando dice la ley, ¿a qué se refiere? ¿A la palabra de Dios o al pacto de la ley? Según lo que te he dicho. Claro, se refiere al pacto de la ley. Porque si tú dices, pastor, entonces el poder del pecado es la palabra de Dios, la ley de Dios. No. Cuando tú lees Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, y lo lees con la revelación del Espíritu Santo, tú eres lleno del Espíritu Santo y eres liberado, porque la ley de Dios es la verdad de Dios. La ley te hace libre porque la ley, que es la palabra de Dios, sea el Antiguo o el Nuevo Testamento, te hace libre cuando es revelada por el Espíritu Santo. Pero acá que me dice el poder del pecado, la ley, está diciéndonos el apóstol San Pablo en 1 Corintios 15, 56, que el poder del pecado es el pacto de la ley. Es decir, dependo de las obras de la ley, dependo de mis esfuerzos, dependo de mi buen comportamiento para llegar a Dios, para recibir de Dios, para ser bendecido por Dios. Entonces, el pacto de la ley es el poder del pecado. La forma como yo quiero agradar a Dios con mis obras, eso es el poder del pecado. Por tanto, el pacto de la ley me hace cautivo del pecado. ¿Se dan cuenta? Todo aquel que está bajo el pacto de la ley, que depende de las obras de la ley, va a terminar cautivo del pecado. ¿Por qué? Porque el poder del pecado es el pacto de la ley. ¿Y por qué el pacto de la ley es el poder del pecado? Porque nuestro viejo hombre, nuestra vieja naturaleza, llámale concupiscencia, llámale carne, llámale deseos engañosos, llámale de esa forma como la Biblia lo llama, ya hemos hablado varias veces sobre eso. Decíamos que el viejo hombre, la vieja naturaleza, el viejo hombre es legalista. Y legalista, el viejo hombre, como es legalista y es falso y fanfarrón y mentiroso, y el viejo hombre es hipócrita y es perverso y es no. Y como es legalista, ustedes saben que cuando Adán comió el árbol de la ciencia, ahí nació el viejo hombre. Y el viejo hombre comenzó a dictar leyes, ¿se acuerdan? Ya les he enseñado varias veces. Esto es malo, esto es bueno, esto es malo. El árbol de la ciencia o del conocimiento del bien y del mal. Mi viejo hombre decide qué es bueno y qué es malo. ¿Qué significa eso? Legalismo, pues. Es por eso que el viejo hombre legalista, tú lo pones bajo el pacto de la ley, el viejo hombre se hace más fuerte, pues. Por eso el pecado, el poder del pecado o el poder del viejo hombre es el pacto de la ley. Ahí está más claro. El poder de la vieja naturaleza, el poder de la carne es el pacto de la ley, porque mi carne, la emoción, mi carne es legalista. La carne es legalista, entonces ahí está el poder de la carne, el pacto de la ley. Pero cuando yo leo la Biblia con la revelación del Espíritu, Génesis, Éxodo, Levítico, cuando yo leo, yo soy bendecido y llenado con el Espíritu Santo, porque hemos dicho que el reino de Dios, la unción de Dios, el poder de Dios, el fuego de Dios, la luz de Dios, la santidad de Dios, el reino de Cristo están en la Biblia. Por lo tanto, desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia son espíritu y son vida, es poder. La Biblia revelada es poder. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén entonces? ¿Se da cuenta? Entonces, esta es la primera cautividad, que yo soy cautivo, ¿verdad? Esclavo. ¿Por qué? Porque pertenezco al pacto de Sinaí, al pacto de Moisés, que da hijos para esclavitud. Entonces todos los pobres que viven bajo el pacto de la ley
o sus derivados, que son formas de legalismo, llamémosle legalismo puro, llamémosle hipocresía, religiosidad, como lo quieras llamar. Todas esas formas derivadas nos hacen más esclavos de la ley, perdón, más esclavos del pecado, ¿ya? Gloria a Dios. Entonces, ahora que sabemos por qué el pacto de la ley hace poderoso a tu viejo hombre o a tu pecaminosidad, vamos a hablar de la segunda cautividad, que es en sí misma la cautividad ya del pecado. Y la palabra cautividad es una palabra muy interesante que quiero que tú comprendas. Es una palabra griega difícil de pronunciar. Más o menos se pronuncia así: aigmalotos, algo así. Ya, no sé muy bien la pronunciación. Pero esta palabra cautivar, aigmalotos, significa, imagínense esto, imagínense este es el significado: tomado por una lanza o por un arma de guerra. Prisionero de guerra. Mira, cautividad significa que tú has sido tomado, has sido cautivado, has sido apresado o aprisionado, o has sido encadenado o esclavizado o sojuzgado o dominado o sometido. Has sido sometido por el poder de las armas de tu enemigo. Tu enemigo con una lanza, con un arma, te hizo prisionero de guerra. Entonces, ¿qué dice, no? Vamos ahora con esta idea de que cautividad significa que has sido tomado por la fuerza de tu enemigo, por sus armas. Ahora vamos a tratar de entender esto. Por lo cual dice Efesios 4:8, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Lleva cautiva la cautividad. Sí, Jesús cautivó a la cautividad. O sea, Él hizo esclavos a los que antes te esclavizaban a ti. ¿Se da usted cuenta? Entonces, vamos a Romanos 7:23 para darnos cuenta de que esta cautividad del pecado, vamos a llegar hasta a la última parte del hilo de esta madeja para que veas dónde realmente comienza toda esta situación. Romanos capítulo 7, versículo 23, dice así la palabra de Dios: pero veo otra ley en mis miembros, o sea, en mi cuerpo, que se revela contra la ley de mi mente, se revela contra los principios y fundamentos de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Esta ley que está en mis miembros me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. O sea, la ley acá, Pablo dice que nos lleva cautivo a la ley del pecado que está en mi cuerpo. ¿Cuál es esa ley del pecado? No hay una definición bíblica que diga esta es la ley del pecado, pero es obvio, se presume y se entiende que la ley del pecado es el viejo hombre. El viejo hombre en sí mismo es la ley del pecado. Pastor, ¿lo puedo llamar concupiscencia? Claro, la concupiscencia es la ley del pecado. Pastor, y si le llamo cuerpo de pecado, cuerpo de pecado. Carne, la carne es la ley del pecado. Entonces vamos a leer con esta idea nuevamente Romanos 7:23. Pero veo otra ley dentro de mí que se revela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo al viejo hombre. ¿Se da cuenta? A la carne. O sea, por eso una gente que no tienen a Cristo, ¿quién manda? La carne, pues. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Cuando andábamos en la carne, ¿no? Éramos esclavos de nuestras concupiscencias. Entonces, ¿se da cuenta? Entonces, aquí nos está hablando de que nosotros somos cautivos a la ley del pecado. Y la ley del pecado es el viejo hombre. Somos cautivos del viejo hombre. Somos cautivos de la ley del pecado, o somos cautivos de la carne, o somos cautivos del cuerpo de pecado. Notemos que Cristo entonces dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. O sea, Cristo rompió esta cautividad al viejo hombre, la carne, y dio dones a los hombres. Mira lo que dice 2 de Timoteo 2:26. Según de Timoteo 2:26 dice así:
y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Bueno, total, pastor, entonces, ¿de quién somos cautivos? Acá está la clave. Eres cautivo de la ley del pecado, del viejo hombre que está en ti. El viejo hombre domina, el viejo hombre manda, el viejo hombre habla groserías, piensa malas cosas. El viejo hombre es hipócrita, es falso, es religioso, es legalista, es perverso, malintencionado, mal hablado, mentiroso, ladrón. Es el viejo hombre. Sin embargo, acá me dice que debemos escapar del lazo del diablo en que están como cautivos a voluntad de él. Es que es obvio, yo varias veces te he dicho que el viejo hombre y el diablo son socios. Que cuando el diablo tienta a Adán y Adán come el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, allí nació el viejo hombre por primera vez. La ley del pecado se levantó en Adán, la ley del pecado se levantó en Eva. Entonces, en ese momento, Adán y Eva se volvieron legalistas, se rebelaron contra Dios, dijeron, Dios, tú estás mal, yo estoy bien. ¿Qué estaba haciendo Adán? Adán estaba en ese instante convirtiéndose en esclavo de Satanás. Satanás los engañó y terminaron cautivos a voluntad de él, ¿o no? No mató Caín a su hermano Abel, no comenzaron las guerras, las pestes, las hambres, las desgracias, las calamidades, no murió Adán y no murieron todos sus hijos después. Dios le dijo a Adán, Adán, el día que comieres ciertamente morirás. El día que comió murió espiritualmente y después de 800 y más años murió físicamente. Murió, se cumplió la palabra de Dios. Entonces, la astucia de Satanás está en que metió su veneno, porque el viejo hombre, hermanos, yo podría decir que es la misma naturaleza de Satanás metida. Y cuando digo naturaleza de Satanás, no estoy diciendo que sea Satanás. Estoy diciendo que es el estilo de vida de Satanás, que a través del árbol de la ciencia, el estilo de vida de Satanás entró en el hombre. Por eso que el ser humano, tarde o temprano, comienza a practicar el pecado y comienza a desarrollarlo, a menos que Cristo venga a tu vida. ¿Se da cuenta? Entonces, que tenemos que escapar del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad. Entonces, el diablo ha cautivado a la humanidad. Le hizo guerra a Adán, lo hizo su prisionero, y todos los hijos de Adán nacieron prisioneros de Satanás. Tú y yo nacimos prisioneros de Satanás. Hemos nacido prisioneros. Fuimos prisioneros de Satanás, prisioneros de guerra, todo el tiempo que no hemos conocido a Cristo. Pero cuando hemos conocido a Cristo, ¿verdad? Entonces ahí podemos entender lo que dice la Biblia luego de la resurrección de Cristo, nuevamente Efesios 4:8. Vamos nuevamente, tenemos que ahora entender. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, ¿qué hizo cuando subió a lo alto? Llevó cautiva la cautividad. ¿A qué se refiere con esto? Que llevó cautivos a los demonios que nos habían cautivado a través de la ley del pecado y de la muerte y a través del legalismo. ¿Y por qué dice que, pastor, o sea que el Señor se llevó al diablo al cielo? No, esta es una alegoría, esta es una palabra que el apóstol Pablo explica cuando en la antigüedad un ejército vencía a otro ejército. Entonces los vencedores les ataban las manos y los pies, ahí un poquito así como que les ataban las manos y les ataban los cuellos para que no se escapen, y entraban a la ciudad de los vencedores, y los paseaban por la ciudad al ejército vencido, así desnudos, cochinos, les tiraban tierra, cáscaras. Y entonces iban adelante el caballo del general, del rey que había ganado la victoria, y con su caballo él simbólicamente iba jalando a los vencidos, a los cautivos. Y todo el pueblo, ese es mi ejército, ese es mi rey, ¿se da cuenta? Entonces él llevaba cautivos a los que habían sido sus enemigos. Entonces es lo mismo, es algo alegórico, es una alegoría de que Cristo paseó triunfante a todas las hordas de Satanás y se las enseñó al Padre. Acá está, Padre, acá los tengo.
acá los tengo cautivos. Ellos eran la cautividad. Ellos eran los que habían cautivado a tu creación. Ahora yo los he cautivado a ellos. ¿Se da cuenta? ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? A eso se refiere. Es una alegoría, como que Jesús le enseña al Padre y le muestra la victoria al Padre de lo que Jesús había logrado en la cruz del Calvario. Gloria al nombre de Jesús. ¿Se da cuenta? Entonces, ahora sí entendemos qué significa subiendo lo alto llevó cautivo la cautividad, claro, porque ¿a dónde subió Jesús? A la Jerusalén de arriba, ¿no? Y mostró a todos los demonios ahí, vencidos, derrotados, atados. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita las armas en que confiaba y reparte el botín. Entonces Jesús lideró esta procesión, llevó cautivos a los que nos habían cautivado y los no, y despojando a los, escucha esto, y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es lo mismo, ¿te das cuenta? Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo exhibió a la cautividad públicamente, ¿verdad? Y en el cielo el Padre, los ángeles, los querubines, ¿no? Ahí sola creación, el Padre diciéndole, este es mi Hijo amado, y los querubines y ángeles diciendo, aplaudiendo a Jesús, adorándole, porque Cristo llevó cautivo a la cautividad y despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, amados, acá tenemos una palabra muy poderosa. Y ya para terminar la idea, en el versículo 9 solo lo voy a hacer a manera de explicación, para que tú tengas una comprensión. Porque dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, versículo 8, subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres, versículo 9. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Es decir, acá no está diciendo Pablo que primero descendió a las partes más bajas y luego subió a lo alto. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Había descendido primero a las partes más bajas de la tierra para luego subir. ¿Qué significa que Jesús había descendido? Bueno, aquí, amados, solamente ya a manera de explicación, solo para que lo sepas, porque en realidad esto hubiera sido parte de otra enseñanza, pero no le voy a entrar a este tema mucho porque sería demasiada especulación. Hay muchas predicaciones y enseñanzas sobre esto. Solamente te voy a explicar lo que la Biblia dice y punto, y más allá no se puede ir. ¿A qué se refería con que subió y que había descendido primero antes de subir a las partes más bajas de la tierra? Decíamos que hay mucha especulación al respecto, ¿verdad? Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Vamos a 1 Pedro 3:18, ¿ya? Esto es algo que yo te soy sincero, no lo entiendo bien, solamente te lo voy a clarificar, solo a manera de que tú lo conozcas, no pretendo saber algo que no está escrito. 1 Pedro 3, 18 al 20 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Hasta ahí, perfecto. El justo por los injustos. Hasta ahí, perfecto. Para llevarnos a Dios. Perfecto, ¿se da cuenta? Cristo murió para llevarme a Dios. Yo no dependo de las obras de la ley para ir a Dios. No, Él murió, Él padeció, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. ¿Se da cuenta? Esa es la diferencia. Siendo la verdad muerto en la carne, es decir, su cuerpo físico murió, pero vivificado en el espíritu, vivificado en el espíritu, es decir, que su espíritu estaba lleno de vida. Él estaba lleno de la gloria del Padre, su espíritu. En el cual, es decir, en el espíritu, versículo 19, también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Es decir, durante esos 3 días y 3 noches que Cristo estuvo muerto físicamente,
su espíritu estaba vivificado y ese espíritu de Jesús, mientras él estuvo muerto en la tumba, su cuerpo físico muerto, él descendió y predicó a los espíritus encarcelados, ¿no? Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. Es decir, Cristo en el Espíritu desciende y le predica a la gente que no quiso subir al arca y que murieron. Ahora, pastor, ¿y qué le dijo? No sé, hermano. Cuando lleguemos al cielo le preguntaremos a Cristo. Pero a esto se refiere cuando Pablo dice, y eso de que subió es que primero descendió para luego subir, a esto se está refiriendo el apóstol Pablo. Cristo primero descendió, ahora no sé qué les habrá predicado a la gente. Estos son los antediluvianos, es decir, la gente que vivió antes del diluvio de Noé. No se sabe qué les... Pero dice que les predicó. A ver, en 1 Pedro 3:19, a ver, voy a ver qué palabra griega está acá, porque recién ahorita como que, ¿no? Como recién ahorita me da la idea de que no lo había escudriñado bien. 1 Pedro 3:19 dice, en el cual también fue y predicó. Queruso, la palabra queruso, predicar, ser un heraldo, ¿no? Oficiar como heraldo, proclamar a la manera de heraldo. Heraldo era el anunciante del rey. El heraldo llevaba las cosas que el rey, los edictos del rey, y el heraldo iba de pueblo en pueblo diciendo, el rey ha dicho esto, la nueva ley, ¿no? Tales personas ahora este delito o este impuesto o el rey va a venir. El heraldo era el que anunciaba que el rey había hecho que iba a hacer algo. Significa publicar, ¿no? Cristo fue a predicar, Cristo fue a publicar, a proclamar algo que había sido hecho. Quizás solamente eso significa que Cristo fue, no, queruso significa que Cristo fue y proclamó abiertamente algo que el Padre y que Él habían hecho. Una proclamación pública del Evangelio, etc. Entonces, más o menos esa es la idea de la palabra querazo. No es erazo, mira qué gracioso. Es querazo. Gloria a Dios. Creo que por eso soy predicador, porque soy erazo. Y no que no es una broma, no es una broma, hermano, disculpen. Entonces, Cristo fue y predicó a los espíritus encarcelados. Simplemente les anunció. Ahora, eso no quiere decir necesariamente que los antediluvianos fueron salvos porque Cristo les predicó. Quizá Cristo simplemente más bien fue también a llamarles la atención. Quizá Cristo fue a decirles en su cara el tremendo error que habían cometido. O sea, no se sabe, hermanos. Pero lo cierto es que esa vez cuando desobedecieron, cuando Dios esperaba en su paciencia en los días de Noé, la triste realidad es que fueron salvos más animales que seres humanos. ¿Hasta dónde llega la necedad del hombre que más animales entendieron a Dios, más animales obedecieron a Dios que seres humanos? Solo 8 seres humanos y cientos de miles de animales se salvaron. ¡Qué tremendo! Ese es un tremendo azote a la soberbia humana. Como decir, miren ustedes, esa arca tan grande, tan preciosa, pudo haber albergado a millones de seres humanos y no quisieron entrar al arca. ¿Quiénes se salvaron? Animales. Animales que actuaron con más sabiduría, con más entendimiento, animales que obedecieron a Dios. Imagínese usted, una vez vi una peliculita esa, y Noé estaba ahí haciendo pasar a las parejitas de animalitos y entraba el leoncito, me acuerdo, y lo miraba así con una carita Noé y entraban las víboras, la mamba te ve, hermano, a 20 metros te corretea y te mata, esa culebra venenosa. Entraron los lagartos, entraron todos los seres que aparentemente son venenosos y malvados, no lo tocaron a Noé, ¿no? Entonces entraron
toda suerte de animales y se salvaron. Y solamente se salvaron Noé, su esposa, sus 3 hijos y las mujeres de sus hijos. 8 personas, 4 hombres y 4 mujeres. Se acabó. Qué pena. Gloria a Dios. Entonces, hermano, eso es lo que teníamos para el día de hoy. Gloria al nombre de Cristo. Espero que haya sido bendición para ti. Así que ya sabes, hermano, Cristo llevó la cautividad. Cristo exhibió públicamente a tus enemigos y ahora tú eres libre. Ahora somos libres del pecado. Ahora somos libres del poder de Satanás. Ahora somos libres del poder de la muerte. Ahora somos libres de la maldición de la ley. Ahora somos libres de la muerte segunda, que es el lago de fuego. Ahora somos libres de la condenación que trae el pecado. Gloria a Dios. Ahora somos libres, hermanos, de la maldición de la ley. Somos libres del poder de Satanás. Ya Satanás no tiene más poder sobre nosotros. Ahora nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Por qué? Porque subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad. Ya no eres cautivo, ahora es libre. ¿Por qué? ¿Por qué eres libre? Porque has creído en Jesús. Jesús es la verdad. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y conoceréis a Jesús y Jesús os hará libres. Y conoceréis la palabra y la palabra os hará libres. Es la verdad, es Jesús quien en la cruz de Calvario te hizo libre. Por tanto, ya tus enemigos han sido hechos cautivos. El diablo, el que fue engendrado por Dios, te guarda y el maligno no le toca. Y dice la Biblia, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. La cautividad era una de las obras del diablo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo y para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. 1 Juan 3:8. El que practique el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Gloria a Dios. Así que ya sabe, hermano, usted es libre. Ya Cristo llevó cautivo la cautividad. El maligno no te toca. Pastor, ¿dónde está? Te lo voy a buscar. Primera de Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, que es Cristo, le guarda y el maligno no le toca. El maligno no te toca. Si no te toca es porque no puedes ser cautivo de él. No te puede tocar. No hay cautividad. Y subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Es por eso que ahora tú eres siervo de Dios. ¿Para qué tengo los dones? Tengo los dones para servir a Dios. Antes era siervo del diablo, cautivo del diablo, esclavo del pecado, esclavo del legalismo. Ahora soy siervo y esclavo de Dios y ahora tengo dones para servir a Dios. Ahora soy siervo, soy dulo, soy esclavo de Dios voluntario. Soy un esclavo voluntario, no soy un esclavo a la fuerza. Yo me entregué a Cristo voluntariamente y Él me amó, me lavó con su sangre. Y yo dije, Señor, soy tu siervo, quiero servirte. Subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Ya llevé la cautividad, ya te hice libre, el diablo no te toca. Ahora yo aparecí para deshacer las obras del diablo, ahora toma los dones. Sírveme ahora, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritu, métete a lo sobrenatural, fe, sanidades, hacer milagros, lenguas, interpretación de lengua, género de lengua, profecía, ayuda, hacer misericordia, repartir, exhortación, servicio, continencia. Ahora son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, algunos que son llamados por Dios. Ahora puedes servir a Dios con los dones que Dios te ha dado porque ya no eres cautivo de Satanás. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por tu santa palabra que tú nos has dado en esta noche. Te adoramos, te alabamos, te glorificamos, porque tu palabra es poder. Yo sé que tu luz está presente, tu presencia es presente. Pues ahí en las casas donde están tus hijos, guíanos al arrepentimiento, cualquier cadena o cosa del diablo, cosa por la ignorancia, el desconocimiento, sea roto ahora, porque tu palabra dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, a veces por no conocer las escrituras. El diablo nos engaña, Señor, pero tú ya llevaste cautiva la cautividad.
Por tanto, destruye las obras del diablo en nuestra casa, destruye las obras del diablo en nuestro trabajo, destruye los planes de Satanás que quiere planear contra de nuestros hijos, destruye las obras de Satanás contra nuestra familia y destruye las obras de Satanás en contra de Comunidad Cristo para las Naciones, destruye las obras de Satanás en contra del Perú y venga tu reino a las naciones, Padre. Gracias porque ahora somos libres, porque la verdad que es Cristo nos ha hecho libres con su muerte, su resurrección, su sangre y su santa palabra. Gracias te damos, Padre, en el santo nombre de Jesús. Amén. Amén, amados. Que Dios los bendiga mega, hiper, ultra abundantemente. Entonces, este domingo tenemos culto en la casa de Dios. Honra a Dios con tu puntualidad. Esfuérzate por llegar temprano. El culto está programado para comenzar a las 10 de la mañana. No llegues tarde dejando que el tiempo de alabanza se pase. Llega a la hora, honra a Dios, honra a Dios. Dios te bendiga. Y ahí estamos este domingo. Cuídense y el Señor los guarde y los bendiga. Amén.